Vale, pues como nos ha comentado Ana, lo que vamos a en el siguiente punto nos vamos a centrar en nuestro Data Warehouse, que ya, bueno, pues ya la ha presentado un poquito Ana, nuestra solución de BigQuery. Y bueno, pues un poco como para como introducción, ¿no? Aunque ya Ana ha dado algunas pistas, porque los clientes al final, bueno, pues deciden pasar de su propio Data Warehouse, o bueno, a lo mejor no tenían ninguno, e implementar el nuestro, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de BigQuery frente a otras soluciones que hay en el mercado, ¿vale? Pues en una de las primeras slides que presentó Ana, no sé si os acordáis, era como un círculo donde te aparecía, pues bueno, pues el tiempo en que se dedica a realizar, bueno, pues tareas de mantenimiento, pues aprovisionamiento, escalado, frente de otras soluciones frente a la que realmente el tiempo que se dedica a hacer analítica de información, ¿vale? Bueno, pues esa es una de las ventajas principales que tenemos nosotros, ¿vale? Que es un modelo completamente serverless. Otra de las funcionalidades que realmente vamos a ver si nos da tiempo porque vamos a ir un poquito apurados, ¿vale? Aunque ya Ana también lo ha presentado, bueno, pues esa capacidad de hacer ingesta hacia nuestro Data Warehouse, ¿vale? Como tenemos un servicio que se llama Data Transfer, que nos permite pues hacer, ¿no?, ese movimiento a lo mejor de Data Warehouse tradicionales hacia nuestro servicio. De todas maneras, vamos a ver que tenemos, bueno, pues una serie de guías y de documentación de best practices, de cómo hacer esa migración de data warehouses tradicionales hacia nuestra solución. Para nosotros, bueno, pues la seguridad que es muy importante, ¿vale? Queremos que solamente aquellos que tengan permisos puedan acceder a esa información, pero también, claro, pues la seguridad y privacidad tiene que ir acompañado, bueno, pues con visibilidad hacia los stakeholders necesarios, ¿vale? Entonces, que sepáis, y luego vamos a poder ver, se pueden compartir queries y resultados con los usuarios de la organización que nosotros queramos que determinemos, ¿vale? Y uno de los puntos que a mí también, ¿no?, que me parecen imprescindibles, bueno, pues es la integración que vamos a tener con nuestras soluciones de Machine Learning. Vamos a tener con vosotros una sesión específica de Machine Learning y, por ejemplo, pues vamos a ver pues la integración con nuestra solución de AutoML de tablas que también se integra, por ejemplo, con BigQuery. O, bueno, pues todo, no solamente con la parte de tablas, sino con otro tipo de herramientas de Machine Learning que cuando se integran ambas, pues la verdad es que está sacando el máximo potencial. En esta sesión lo que sí que vamos a ver es una parte de Machine Learning que está integrada de manera nativa dentro de BigQuery y que nos va a servir, por ejemplo, para realizar predicciones, ¿vale? Aunque tenemos diferentes modelos de Machine Learning, vamos a ver uno en concreto con el dataset que ya ha utilizado Ana sobre las bicicletas. Entonces, bueno, ¿qué es BigQuery? ¿Vale? Pues al final es vuelvo a remarcar, ¿no?, un data warehouse totalmente administrado, donde realmente vais a poder tener, que todo vuestro tiempo lo podáis dedicar a lo que es el análisis de la información. Escala desde gigabytes a nivel de petabytes. Vamos a utilizar queries de tipo SQL estándar 2011, así que realmente el tiempo de aprendizaje en el uso de BigQuery realmente es mínimo. Vamos a utilizar, ¿no?, herramientas de aprendizaje automático, de Machine Learning completamente integradas. La información siempre va a ir cifrada, tanto en tránsito como en destino. Vais a poder elegir vosotros si deseáis que nosotros hagamos esa gestión de claves o gestionáis vosotros las claves, que es lo que nosotros recomendamos, ¿vale? Y vais a tener la sensación de que vais a disponer de recursos pues ilimitados, ¿de acuerdo? O sea, no vais a tener que preocuparos otra vez, ¿no? Ese componente serverless que es tan importante porque os va a dar igual la cantidad de datos que vayáis a analizar. Google va a proporcionar los recursos para que podáis realmente escalar tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿vale? Entonces, con un conocimiento no muy profundo de SQL vais a poder hacer queries a cantidades enormes de información y obtener resultados en segundos. Para nosotros es muy importante, ¿no?, ese rendimiento para que realmente podáis que en BigQuery al final se refleje el estado actual
de vuestro entorno y que podáis tomar decisiones en función de lo que realmente está pasando en ese momento. No os vais a tener que preocupar de la georreplicación, de la disponibilidad, como decía, ¿no? Por ejemplo, ahora Ana, sobre lo que ha pasado en VH, ¿no? El incendio. Bueno, pues al final toda nuestra información se está replicando entre distintos data centers. Vais a pagar, luego se nos da tiempo, vamos a ver un apartado de cómo el modelo de pricing, pero se va a pagar por lo que se usa y realmente tiene un coste mínimo. El primer tera de procesamiento es gratuito, por ejemplo. Ejemplos muy rápidamente, por ejemplo, una entidad financiera, City Lloyds Bank, pasó de 96 horas que requería para hacer determinadas queries, a realizar determinados análisis, a 30 minutos, ¿vale? Más que, bueno, pues todo esto, algunos datos prácticos, algunas estadísticas que tenemos sobre BigQuery. Bueno, pues esto ya es de hace un año y algo, así que seguramente estos datos estén desactualizados y sean todavía más impresionantes, ¿no? Pero la consulta más grande que hemos hecho a nivel de filas es de 10,5 billones de filas, una query de 5 petabytes. El almacenamiento más grande de uno de nuestros clientes son 250 petabytes y una tasa de ingestión máxima de 4,5 millones de filas por segundo. Bueno, yo creo que con estos números pues no os vais a tener que preocupar, ¿no? de la escalabilidad que ofrecemos. Vamos a hacer ahora en esta slide lo que se va a ver, vamos a verla también para ya primera toma de contacto con la consola. Bueno, pues cómo se hace un análisis de 50 billones de filas en Wikipedia. Lo que estamos es, y esto, bueno, creo que nos lo hemos comentado, tenemos una serie de datasets públicos que las almacena el propio Google, ¿vale? Y están disponibles a nuestros clientes y son los que estamos, por ejemplo, pues para jugar en las demos que os estamos haciendo, ¿vale? Pues una de ellas es Wikipedia. Y entonces la idea es que vamos a hacer un match, ¿vale? Para comprobar cuáles son los artículos de Wikipedia que contienen, bueno, pues estos 4 caracteres, ¿no? Los 4 primeros caracteres de Google, agrupados por el idioma y bueno, pues les vamos a ordenar. Bueno, pues esta query realizada va a tardar unos 34 minutos, me parece, en esta grabación y lo que se analiza, vais a ver, ¿vale? Vamos a leer 1 tera de datos, lo vamos a descomprimir en unos 4 teras, vamos a ejecutar 100 billones de expresiones, o sea, vamos a hacer esa comparativa con 100 billones de expresiones regulares y vamos al final distribuir 1,25 teras a lo largo de la red. Y bueno, pues ahora que se ha perdido aquí, vamos a esperar a que termine. Todo esto lo hace en unos 30 y tantos segundos, ¿vale? Como veis, 24 segundos y 4 teras, ¿vale? De datos procesados. Si nos vamos a nuestra consola, que ya habéis visto un poquito pues con lo que ha mostrado Ana, bueno, pues para aquellos que no la conozcáis, aunque ya la habéis visto un poquito con Ana, pues esta es la consola. Tenemos una gran cantidad de servicios, a ver si ahora me baja, ¿vale? Pues uno de ellos pues es el Dataproc, Dataflow, ¿vale? Que ya ha estado hablando Ana. Y otro, pues es BigQuery, ¿vale? Si le damos aquí a BigQuery, SQL Workspace, nos aparece aquí. Bueno, pues son todos los proyectos de BigQuery a los que yo, bueno, pues tengo ahora mismo acceso. Yo el proyecto en el que estoy ahora, pues es este que he creado y me he creado distintos datasets. Para crear un dataset me voy simplemente al proyecto en el que estoy metida, le doy a Open y aquí ya me aparece la opción de voy a crear un dataset, ¿vale? Entonces le puedo decir, pues puedo decir cuál es la localización que me interesa, voy a elegir multiregional para que haya una mayor disponibilidad. Como veis, aquí vamos siempre, no podemos eliminar, ¿no? La opción de que no esté cifrado, siempre va a estar cifrado y bien a través de nuestra propia gestión de claves o a través de la vuestra, que es la que nosotros recomendamos. Ahora aquí voy a crear este dataset y a partir de una vez que ya tengo creado el dataset, ¿vale? Voy a poder crear una tabla, ¿vale?
Esta tabla, como veis, bueno, pues puede ser de Cloud Storage, puede ser de Bigtable, podemos hacer una subida del Drive o la puedo crear en ese momento, ¿vale? También tenemos, bueno, pues ese servicio, como os decía, luego de una vez creada la tabla, pues hacer ese servicio de transferencia dentro de Google Cloud. Vamos a darle el nombre de la tabla, vamos a poder elegir, por ejemplo, que en el esquema, bueno, una vez que hubiera elegido, ¿vale?, una tabla determinada, podría decir que se me detectara automáticamente esa tabla, ¿vale? Y entonces, bueno, pues le daría al esquema de esa tabla, le daría Create Table y se me crearía. Vamos a ver, en este caso, cómo se crea a partir de una serie de datasets ya que están disponibles dentro, fijaros aquí, dentro de este proyecto BigQuery Public Data, que son todas estas, son los datasets que os comentaba que nosotros estamos almacenando y que realmente no va a tener un coste de almacenamiento. Si queréis hacer uso de estos datasets públicos, solo vais a tener que pagar por el procesamiento de las queries, ¿vale? Por la cantidad de datos que vais a procesar en las queries, no por el almacenamiento. Luego vamos a ver cómo es el modelo de pricing. Bueno, pues esta sería la arquitectura típica, ¿vale?, de un proyecto de BigQuery, donde vamos a tener, bueno, pues diferentes fuentes de datos que vamos a almacenar, ¿vale? O también, bueno, pues vamos a, por ejemplo, a través de nuestra solución de PubSub, ¿vale?, vamos a poder ir, bueno, pues haciendo esa integración en modo streaming, por ejemplo, pues con nuestra solución de Dataflow, que es ese procesamiento de datos, esa limpieza de datos para ajustarlo al esquema que nosotros queremos que haya dentro de BigQuery. Entonces, como veis, soportamos tanto un pipeline streaming como un pipeline de tipo batch, sea a través de PubSub o a través de Cloud Storage, y ya, bueno, pues vamos a hacer esa ingesta dentro de BigQuery que a través de unas queries determinadas, bueno, pues vamos a poder realizar posteriormente, que lo vamos a ver también, una visualización con herramientas como Data Studio, como Locker, pero que también que sepáis que nos integramos con todas las herramientas de Business Intelligence que hay ahora mismo en el mercado. Entonces, bueno, pues al final, aunque en la presentación final, a ver si nos da tiempo y vemos casos de uso, ¿vale? El caso de uso, pues al final depende pues del tipo de datos que vayamos a hacer, pues bueno, pues como esas queries, cómo las hacemos, esas integraciones, por ejemplo, con el módulo de Machine Learning, qué modelos de Machine Learning vamos a aplicar para luego, bueno, pues hacer esa toma de decisiones. Esos casos de uso, lo que queremos es, podemos daros unas ideas, pero realmente sois vosotros los que nos tenéis que trabajar con, o sea, nosotros con vosotros y trabajar cuál es el caso de uso que realmente a vosotros os haría falta. A continuación, simplemente un par de puntos de cómo es la arquitectura de BigQuery, cuáles son las decisiones que nos han hecho que realmente logremos ese rendimiento tan excepcional que tenemos. Bueno, pues una de las primeras decisiones que se tomaron es que en vez de hacer una arquitectura pues basada en registros, ¿vale?, como podemos ver en este caso, vamos a hacer una arquitectura columnar. En el caso de que lo hiciéramos en la parte más de la izquierda, basada en registro, cuando hiciéramos una query, realmente nos obliga a leer todo un registro para obtener una parte de la información. Cuando lo estamos haciendo en modo columnar, bueno, pues esto nos permite realmente seleccionar solamente aquellas columnas que contienen los datos que necesitamos. Esto también, además, es muy importante a la hora de intentar minimizar los costes, que realmente, bueno, pues saquemos partido, ¿no?, de esta arquitectura, porque el modelo de pricing al final es por la cantidad de datos procesados y no es lo mismo, bueno, pues el coste de tener que procesar todo un registro para solamente, pues por ejemplo, pues los datos que veis en azul, cuando simplemente, bueno, pues podemos atacar a la columna correspondiente. El número de teras o de gigabytes que vamos a procesar es mucho menor. Además, bueno, pues no solamente es tema de BigQuery, ¿no? Una arquitectura columnar, sea la que sea, siempre nos va a dar una mayor velocidad y una mayor compresión en el almacenamiento. Vamos a necesitar menos espacio para guardar la información. Otra de los puntos que también, bueno, pues tuvimos que hacer, que decidir, y esto fue gracias a nuestra red de bajísima latencia, ¿vale?, pues fue hacer una arquitectura distribuida e independiente tanto de almacenamiento como de computación, ¿vale? Entonces, no solamente vamos a crecer, vamos a escalar en el recurso
que necesitamos. Si tuviéramos, por ejemplo, pues una arquitectura donde el almacenamiento, digamos que fuera local a la computación, si necesitamos más almacenamiento, vamos a dar recursos de computación extras que no se van a consumir. Y lo mismo en caso contrario. Si lo que necesitamos son recursos de computación, a lo mejor estamos proporcionando recursos de almacenamiento que no vamos a usar. Cuando realmente pues damos digamos, un pool de almacenamiento distinto a un pool de computación, vamos a proporcionar solamente, bueno, pues si requiere más computación, solamente vamos a dar a escalar en la parte de compute. Si requiere más almacenamiento, solo escalamos en la parte de almacenamiento. Este tipo de arquitectura no todo el mundo se la puede permitir, porque realmente, bueno, pues digamos que las conexiones entre ambas tienen que ser de muy baja latencia. Y eso es porque la red de Google es nuestra propietaria, ¿no? Lo que comentaba Vanessa al principio. Y eso es lo que nos permite escalar y ofrecer el rendimiento que ofrecemos sin necesidad de que haya almacenamiento, digamos, que esté directamente conectado a la computación. Además, nos va a permitir, bueno, pues el procesamiento de I/O de disco en paralelo, que nos va a proporcionar ese extra de rendimiento, y también vamos a hacer una arquitectura de tipo árbol para procesar en paralelo las queries. Para nosotros, cuando entra una query, digamos que se divide en un montón de subqueries y cada una de esas subqueries pues va a hacer uso de ese recurso de computación. Se va a poder, bueno, pues distribuir esa tarea directamente en miles y miles de servidores que tenemos dentro de Google Cloud. Y bueno, pues esta arquitectura distribuida es lo que nos permite este tipo de decisiones. Y finalmente, simplemente otro de los puntos que también decidimos fue que no nos íbamos ni a un modelo normalizado ni a un modelo desnormalizado, que cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, pues vamos a irnos como a un modelo mixto que vamos a coger lo mejor de ambos mundos, ¿vale? Este ejemplo quizá lo explica un poco mejor, donde estamos viendo, bueno, pues cómo sería una tabla en caso de un modelo normalizado, donde vemos, bueno, pues el caso de que tenemos que definir, ¿no? El número en función de la persona, el número de ciudades donde ha vivido. En un modelo normalizado, bueno, pues vamos a tener que crear múltiples tablas para reflejar esta situación y los joins van a ser costosos. En un modelo desnormalizado vamos a tener que repetir muchas veces la misma información, ¿no? El nombre de la persona, la edad, el género, para luego indicar el número de ciudades. Mientras que en el modelo que nosotros hemos elegido, el repetitivo, pues realmente vamos a tener esa posibilidad de ir metiendo pues, las ciudades y los años directamente en la misma tabla donde aparece el nombre, la edad y el género sin que se tenga que repetir tanto esa información. Bueno, pues habíamos visto, ¿vale? Pues un ejemplo de BigQuery pues directamente en la consola, pero que sepáis que otra de las funcionalidades que tenemos es la integración con información geoespacial, ¿vale? Con nuestro servicio que llamamos BigQuery GIS, ¿vale? Vamos a estar con el ejemplo que os comentábamos de las bicicletas, que es, al final estamos utilizando un dataset público, que es el del New York City Bike Stations. Como os digo, toda esta información es pública, está almacenada dentro de nuestra cloud, pero vosotros no solamente vais a tener que pagar por el consumo de las queries, ¿vale? No por el almacenamiento. El almacenamiento corre a cargo de Google Cloud. Y lo que queremos es mostrar, bueno, dentro de lo que es el mapa en un mapa geoespacial, ¿vale? Pues el número de bicicletas disponibles, pues no disponibles dentro de las estaciones que tienen una capacidad de más de 30 bicicletas, ¿vale? Vamos a limitar pues el resultado a 100 y como veis, bueno, pues estamos haciendo uso de queries, bueno, pues de tipo SQL 2011 estándar que facilitan, ¿no? Esa curva de aprendizaje. Si le ejecuto, ya estamos viendo aquí los resultados, esos puntos rojos, pues queremos en este caso, bueno, pues mostrar los resultados en formato WKT. Vamos aquí a ver, ¿no? Esos resultados, bueno, pues las diferentes estaciones que aparecen luego aquí el nombre, las disponibilidad, ¿no? De esa capacidad que tienen y cuáles están disponibles. Y bueno, pues podemos, por ejemplo, pues ir acercándonos a cada uno de ellos, ¿vale? Y aquí, a ver si me funciona el ratón, porque hace
aquí podemos ver, bueno, pues ese resultado, ¿no? Y nos están dando las coordenadas, esa capacidad, tiene 51, tiene 51 de capacidad, pero realmente, bueno, pues disponibles ahora mismo hay 4 porque 47 ya se está haciendo uso de ellas. Como veis, a través de queries muy sencillitas, pues podemos pues ya empezar a tener mapas que nos puedan indicar, ¿no?, esa disponibilidad de esos recursos en los que estamos interesados. Y esto nos lleva, ¿no?, a cómo podemos extraer más valor, ¿no?, a BigQuery. Aparte de hacer esas queries que para hacer un análisis de resultados, eso digamos que es hacia el pasado, frente a la situación actual, ¿no? Pero queremos dar más valor, queremos hacer a lo mejor determinadas predicciones. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido integrar pues toda nuestra solución de Machine Learning dentro de BigQuery para que a través de queries, ¿vale?, de tipo SQL, podamos, sin tener que tener conocimientos de Machine Learning, ¿vale?, exhaustivos, pues podamos realmente realizar predicciones y realizar toma de decisiones dentro de nuestra solución de BigQuery. Vamos a entrenar esos modelos también a través de queries SQL, ¿vale? Y no nos vamos a tener que preocupar de hacer ese tuneado o hacer determinadas transformaciones porque ya es algo que va a realizar nuestra propia solución de Machine Learning. Entonces, bueno, pues lo que os decía, ¿no?, el que podáis hacer análisis sin tener que hacer ninguna codificación, por ejemplo, en R o en Python, ¿vale? Soportamos ahora mismo varios modelos de aprendizaje, pues tanto de clasificación como de regresión y, bueno, pues otro tipo de modelos. El que vamos a utilizar, pues en esta demo, por ejemplo, pues es de Time Series Forecasting, que es el de ARIMA, ¿vale? Pero, por ejemplo, bueno, pues tenemos varios ejemplos de blogs donde se explican cómo hacer uso de estos modelos, pues alguno, por ejemplo, de recomendación, pues imaginaros, bueno, pues si hay, por ejemplo, pues de cursos que vosotros queréis ofrecer a los ciudadanos o bueno, de algún servicio y que están consumiendo uno determinado, bueno, pues basado en datos históricos, pues hacerles, bueno, pues como una especie de cesta de la compra, ¿no? Una vez que has comprado de recomendaciones, ¿no? Una vez que has consumido este bien, este servicio, este curso, pues realmente, bueno, pues creemos que te pueden interesar estos otros. Vamos a ver este ejemplo, que es, bueno, pues con el que estamos realizando durante toda esta sesión, que es con el dataset de las bicicletas de Nueva York. Y lo que queremos dentro de BigQuery, pues es un procesado de los datos en el formato adecuado para el modelo elegido. Eso se podría hacer Dataflow. Realmente nosotros lo que vamos a coger es un subconjunto de los datos de este modelo. Vamos a crear, entrenar y desplegar el modelo dentro de BigQuery y vamos a realizar predicciones. Y luego, sobre esas predicciones las queremos visualizar. En este caso, ya os comentaba, ¿no?, el modelo que vamos a utilizar para el Time Forecast es el modelo de ARIMA, la fuente de datos es este dataset público y vamos a crear una tabla, ¿vale?, que nos va a dar pues la fecha y el número de viajes. Y este va a ser el resultado. Ahora vamos a hacerlo en la demo, donde en azul pues están pues los datos históricos, pues los que se muestran dentro de integrando Data Studio, pues con ese dataset de New York City Trips, y luego, pues en verde, lo que vamos a ver es la predicción basado en estos datos históricos. Y luego en naranja y en rosa lo que vamos a ver es el intervalo de predicción, ¿vale? Este es el valor medio del que se está haciendo la predicción y está dentro de este intervalo superior e inferior. Entonces, bueno, aquí cuando recibáis la presentación está el enlace a cómo se realiza, bueno, pues todo lo que yo os voy a presentar. Entonces, lo que yo me he hecho ha sido directamente, vuelvo hacia arriba, ¿vale? Y dentro de este proyecto tengo creado, bueno, pues varios casos de uso. El que voy a coger es el que os estaba mostrando, ¿vale? El de tutorial New York. Y me voy a crear, pues en este blog, pues os presenta, ¿no?, la capacidad de crear dos modelos. Uno con digamos, con una única predicción y otro modelo que es, pues, el de hacer varias predicciones múltiples, ¿vale? Ahora vamos a ver la diferencia. Yo lo que he hecho ha sido que todas las queries que me he ido ejecutando las he guardado y las tengo, por ejemplo, disponibles ahora mismo, pues en
en esta, digamos, carpeta, ¿no? de Safe Queries, todas las que tengo en este proyecto. Yo ya aquí, a ver si me entero un poquito de cuál es cada una. A ver, vamos a empezar por la primera. Aquí, lo que a través de estas queries de SQL, lo que vamos a ver, bueno, pues es cómo a través de, llamando a este dataset público, voy a crearme una tabla que os decía, ¿no? Pues nos va a dar la fecha y el número de viajes. Si le hago un run, vamos a ver aquí los resultados y para que veáis lo fácil que es integrarlo, me voy a Explore with Data Studio. Voy a decir que quiero una tabla de tipo Time Series y que el valor que quiero coger es el de número de viajes. Y así de manera tan sencilla, pues ya estoy viendo esa predicción. Como veis, yo ya estoy sacando determinados resultados, ¿vale? Y tiene un determinado ciclo semanal, como veis, cada semana realmente, bueno, pues tiene una subida y una bajada, habría que comprobar si corresponde al fin de semana y también anual, ¿vale? Entonces hay periodos, pues en invierno, como veis, el uso de bicicletas es inferior a en verano, ¿no? Esto al final, bueno, pues era una conclusión bastante lógica, pero que podemos directamente a través de este gráfico realmente confirmar esa suposición, ¿no? que teníamos. Vale, bueno, pues lo siguiente es cómo crear un modelo. Y como vais a ver aquí, en este, lo que vamos a hacer es, no, este no es el de entrenar, vale, es este. Vamos a crear ese modelo basado en, cogiendo el modelo de tipo ARIMA que nos permite hacer predicciones, pues en función de la fecha y el número de viajes y utilizando este dataset. Como veis, estoy creando todo a través de queries SQL. Y a través de crear este modelo, que ya me aparecería aquí, que es este New York City ARIMA Model, ¿vale? Luego vamos a poder hacer una predicción, que es cogiendo también, como veis, a través de queries SQL, pues hacer uso de este modelo. Si le digo a run, bueno, pues aquí tendría que ya me estaba, en pocos segundos tenemos todos los resultados y lo que quiero es hacer una exploración otra vez de esos datos, de esos resultados y lo que voy a hacer es irme también a una visión tipo time series y en este caso, como métricas, voy a coger el valor histórico, voy a coger el valor que se ha predecido y vamos a coger también el intervalo, el lower, el rango bajo y el rango alto. Y como veis, en cuestión de 3 clics, pues ya estoy visualizando, bueno, pues ese modelo de predicción que de datos históricos sabemos cómo se va a hacer ese comportamiento. En este caso hemos cogido todas las bicis de Nueva York. Si quisiéramos hacer, pues digamos, una predicción sobre un subconjunto, lo bueno también de nuestro modelo de Machine Learning es que podemos hacer, pues, a través también de ARIMA, pero hacerlo en un conjunto, ¿no? De varias series en el tiempo. Y este sería, bueno, pues crear este modelo, ¿vale? Donde lo que vamos a ver es este, ¿vale? Donde lo que vamos a hacer es buscar sobre todas aquellas estaciones que contienen la palabra Central Park, ¿vale? Entonces, lo mismo, vamos a coger pues, el modelo tipo ARIMA, pero ya como os comentaba, vamos a hacer varios modelos pues en función de las estaciones que contienen Central Park. Si lo entrenamos, una vez que está creado, para hacer una predicción, pues le digo a RAM, también vamos a tardar muy poco tiempo, ¿vale? Y aquí vamos a ver, bueno, pues 3 predicciones de 3 días de cada una de las estaciones que tienen Central Park. Bueno, pues a través de cómo nosotros lo realizamos, esto que nos habría costado haciéndolo, digamos, de manera secuencial, realmente hubiera tenido que hacer un elevado procesamiento. En nuestro caso, si le damos a Run, ¿vale? Digamos que aunque son unas 12 estaciones, ¿vale? 12 veces ejecutar el mismo modelo, de la manera en que lo hacemos, realmente nos va a tardar el doble de tiempo que si lo hiciéramos en un único caso, como hemos hecho el de antes. Bueno,
como vamos un poquito pillados de tiempo, simplemente ahora lo que quería presentaros era el tema de pricing, ¿vale? Que ya os he ido adelantando. Bueno, pues hay como tres, a la hora de evaluar un trabajo, un proceso de BigQuery, digamos que hay tres componentes, ¿no? Pues uno que es el almacenamiento, otro que es el procesado de la información y luego, bueno, pues una serie de tareas adicionales, ¿vale? Bueno, pues esas tareas adicionales como la carga, como la exportación, como lo que hemos visto, ¿no? De integrarlo con Data Studio o puede ser con Query, pues todo esto es gratuito, ¿vale? Pues las queries que vayan a la caché, pues es importante que utilicéis también la caché, pues queries en metadatos o queries con errores, todo eso va a ser gratuito. El procesado tenemos diferentes planes, ¿vale? Pues seguramente el que utilicéis, ¿vale? Sea bajo demanda, pero si realmente estáis haciendo, sabéis que va a ser algo que vais a utilizar bastante a menudo, pues entonces os recomendaríamos que os fuerais hacia planes, ¿no? De tarifa plana, que luego además, bueno, pues hay dos entre ellos. Si vamos bajo demanda, simplemente, bueno, que sepáis que el primer tera es gratuito, ¿de acuerdo? Y que realmente, bueno, pues esto, vamos a ver un ejemplo ahora mismo, ¿vale? Para que veáis que realmente el coste de esta solución, pues es muy económica. Si nos vamos vamos a ir aquí a BigQuery, que sea multiregional en Europa, y decimos, venga, una base de datos de 5 terabytes, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer en modo batch, en la ingesta, así que no pongo nada en la parte de streaming, y luego, pues que al mes, imaginaros que vais a hacer 5 terabytes de queries, que realmente, bueno, pues no sé, ¿vale? Si es vuestro caso aplicaría. Normalmente nuestros clientes están por debajo muchos son por debajo de 1 terabyte al mes y el primer terabyte recordad que es gratuito. Entonces le digo add to estimate y fijaros, bueno, pues el coste que sería al mes, ¿vale? Pues llega justo a 100 euros al mes entre el almacenamiento y las queries. Pero estamos hablando de que estamos realmente haciendo queries sobre los 5 teras, que es lo que está ocupando todo nuestro almacenamiento. Si hiciéramos, por ejemplo, pues 1 tera sobre una tasa de 5 teras, 1 tera, y me vengo aquí, Europa, y le digo add to estimate. A ver, aquí he metido. Ah, vale. Aquí estaríamos hablando de 85 euros. ¿De acuerdo? Luego, otro de los puntos que os queríamos, ¿no?, comentar es, bueno, pues ya estáis decididos a hacer esa migración a BigQuery, habéis realizado la evaluación del precio, os encaja en presupuesto. Ahora, ¿cómo hacemos, no?, esa migración desde vuestros data warehouses on-premise hacia BigQuery? Bueno, pues que sepáis que, bueno, pues accediendo a este enlace vais a tener una serie de documentación que os va a explicar, bueno, pues por ejemplo, desde Data Warehouses de Oracle, de Netezza, de IBM, de Redshift, de Teradata, de Snowflake, cómo podéis, por ejemplo, pues hacer esa conversión, ¿vale? Y poder hacer esa ingesta dentro de BigQuery. Al final, bueno, pues se trata de un plan de migración donde vamos a ver realmente, bueno, pues una primera fase que es preparar y descubrir cuál es el caso de uso que realmente queréis hacer vosotros, si es de todo vuestro data warehouse o solamente de una parte. Vamos a hacer un plan para ver cómo realmente, bueno, pues priorizar los casos de uso y realmente son 3 pasos los que hay que hacer, o una migración parcial o una migración completa y luego verificar y validar, ¿vale? Y en caso de que no haya resultado con éxito, pues volver a empezar desde el principio. Bueno, pues lo ideal es que este sería, bueno, pues digamos, la arquitectura que vosotros tenéis actualmente con diferentes fuentes de datos y esta es la arquitectura de Data Warehouse que tenéis, ¿no? No solamente es el Data Warehouse, sino todos los pipelines que están asociados al mismo. Y esa capacidad de los analistas, ¿vale? Y de los stakeholders de tener visibilidad y, si queréis, bueno, pues realizar queries. Bueno, pues en el caso para nosotros, esa migración pues tiene varios puntos, ¿vale? Que es no solamente la migración
de los data pipelines, ¿vale? En el caso de que sea completa, ¿no? Sino, bueno, pues configurar, bueno, esa gobernanza del dato, asegurarnos que solamente aquellos que tengan acceso, que tengan permisos, tengan acceso a esa información, hacer esa migración de los esquemas y de los datos, hacer, ¿no? Esa translate de las queries a los que estabais familiarizados, pues, y esa es la parte que os digo, ¿no? Que también tenemos apartados específicos para cada uno de los data warehouses principales, hacer esa migración también de las aplicaciones de negocio para que ahora accedan a la Data Warehouse de BigQuery, hacer una optimización de rendimiento si es necesario y luego hacer esa verificación y validación. Dentro de este enlace vais a tener, bueno, pues esa información y, por supuesto, podéis contar con nuestros servicios profesionales o con los de los partners para facilitaros todas estas tareas, pero, bueno, aquí sí quería mostraros para llegar finalmente, bueno, pues a esta situación, ¿no? Simplemente quería que es tenerlo, pues, en BigQuery, dentro de GCP. Y aquí simplemente, bueno, pues en esa primera fase de hacer esa ingesta de los datos, pues ya ha comentado, ¿no? Ana, pues el uso de nuestro servicio de Data Transfer Service, que nos permite hacer ese movimiento y que lo que vamos a hacer es meter, pues digamos, instalar un agente de migración en vuestro entorno on-premise que nos permita, bueno, pues hacer ese trasvase entre vuestro Data Warehouse on-premise hacia GCP. Pero si queréis utilizar vuestras propias herramientas, que sepáis que también soportamos ese caso de uso, donde al final, bueno, pues hay se descarga esa información en almacenamiento temporal a través de vuestra propia herramienta. Bueno, pues hace un volcado dentro, por ejemplo, de Cloud Storage y, si es necesario, hacer uso de esas herramientas de transformación que ya ha comentado Ana, como Dataflow, pero que también tenemos Datafusion, Dataflow, Dataproc o herramientas de terceros, ¿vale? Que estén integradas con BigQuery. Ahí os damos toda la flexibilidad que necesitéis. Y aquí, bueno, pues acabaría un poquito de deprisa y corriendo, pero es que como hay mucho material, aquí paso a Ana, que hablará un poquito más sobre Data Studio Looker. Vale, pues comparto. Vale. Vale. Pues vamos a la penúltima fase de la agenda de hoy, que ya, bueno, pues Teresa ha enseñado algo de la herramienta de Data Studio para esa visualización, pero vamos a focalizarnos un poco más y mostraros, pues, qué fácil es, pues una vez, si repasamos el ciclo que hemos ido siguiendo, ¿vale? Hemos subido los datos al Cloud Storage, con esa herramienta gráfica que os he mostrado, hemos procesado, limpiado esos datos. Como parte, que no os lo enseñé, como parte de este procesamiento visual, aquí está lo que os explicaba antes del procesamiento y transformación de esos datos. Automáticamente, si sigo este ciclo, estaría el último, que sería esos datos que he transformado, dejarlos en BigQuery, que es lo que os ha enseñado Teresa, de forma que pues, podría hacer esa transformación, esa carga en BigQuery automáticamente, o directamente una vez que están transformados, pues le podría decir, quiero esta tabla, o sea, todos los datos que os ha enseñado Teresa, o bien de datos públicos, o bien en ese proceso de transformación, podrían haber acabado directamente en BigQuery, ¿vale? Ahora vamos a ver el último paso, que es, pues, una vez que tenemos esos datos filtrados, tenemos los datos en los que queremos sacar conclusiones, cómo vamos a poder visualizarlos y crear dashboards y gráficas. Entonces, aquí, como os comentábamos antes, la solución es modular. Esta parte, si ya tenéis una solución de Business Intelligence, pues podéis integrarla directamente con BigQuery al finalizar la query y sacar esos gráficos, o podéis utilizar estos dos servicios que ahora os explicaré, pues cuándo utilizar uno u otro, porque, bueno, pues los dos dan capacidades de visualización de gráfica de los datos, pero, bueno, dependiendo del caso de uso o necesidades, pues puede ser más apropiado uno u otro, ¿vale? Data Studio
Es una solución gratuita utilizada por otras áreas de Google, no solo por Google Cloud, por ejemplo, toda la parte de Analytics o de Ads la utiliza mucho. Y aquí ahora lo vamos a ver con el ejemplo de las bicicletas, vamos a hacer algún ejemplo gráfico, pues simplemente como ha hecho Teresa con drag and drop, seleccionáis la fuente de datos, que puede ser BigQuery o ahora veremos que también tiene conectores. Por ejemplo, si tenéis un sheet, una hoja de cálculo, pues automáticamente también, si no necesitáis pasar por los procesos anteriores de limpieza y BigQuery, podríais incluso conectaros directamente a esa hoja de cálculo o a una base de datos donde tengáis la información y con utilidades gráficos de drag and drop el poder crear un dashboard con diferentes tipos de gráficos, incluso en forma de mapa, como veremos ahora, o en forma de tabla, o en forma por ejemplo, este tipo de, por tanto, por cientos de gráficos, el poder sacar esta información simplemente arrastrando información. Si queréis, os voy a enseñar el ejemplo. Yo aquí, pues lo que tengo es el famoso dataset de las bicicletas, ¿vale? Con la duración. Aquí también hay datos geográficos, ¿vale? De cada estación de bicicletas, pues tenemos el dato de la latitud y de la longitud que nos va a servir para, si queremos en un dashboard crear un mapa tipo de Google Maps, el poder tener gráficamente también esos datos y poner un tipo de gráfico de tipo mapa, ¿vale? Entonces, simplemente podéis directamente desde BigQuery, como os ha mostrado Teresa, el decir, quiero explorar estos datos en Data Studio, ¿vale? Y automáticamente, digamos, que os conecta el dataset. Aquí veis a la derecha todos esos datos y aquí tenemos los diferentes gráficos. Entonces, os voy a mostrar pues algunos que estuve haciendo ayer con este dataset y creamos uno de cero. Esta es la consola de Data Studio, en la cual, pues aquí, bien o porque os hayáis conectado directamente al dataset y ya tengáis la información, pero aquí tenemos conectores pues con muchísimas fuentes de datos, ¿vale? O sea, no solamente de BigQuery, sino, como os comentaba, pues podéis directamente subir un fichero o conectaros a una hoja de cálculo de Google Sheets, o, por ejemplo, esto que nos ha hecho la conexión automáticamente con BigQuery, pero, por ejemplo, pues también con bases de datos SQL, NoSQL, etcétera. En esta consola, la forma de añadir un gráfico es simplemente, pues quiero añadir un gráfico, vamos a añadir también una nueva página en blanco, pues simplemente lo que le tengo que decir es, quiero añadir un tipo de gráfico. Este tipo de gráfico, voy a hacerlo un poco más grande, ¿vale? Lo puedo cambiar directamente en la consola. No tengo que recrear de nuevo todo el gráfico, hacer el dashboard, sino que simplemente, pues le digo, quiero un tipo de gráfico u otro. También depende, ahora vamos a ver, de los datos que vayamos a tener. Por ejemplo, si pongo un tipo de gráfico de líneas, pues necesitaré como dimensión de datos, pues por ejemplo le puedo poner el tiempo de comienzo, ¿vale? O sea, simplemente es para según el tipo de datos, pues voy yo diciendo el tipo de gráfico que yo voy a querer sacar, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, me pondría esta información. O, por ejemplo, vamos a crear este más simple, ¿vale? Y aquí, pues, por ejemplo, lo que le voy a decir es que quiero ver, ¿os acordáis que uno de los datos que hemos hecho la limpieza es por el sexo de la persona que se va a montar en la bicicleta, que se hace ese alquiler de bicicleta? Entonces, simplemente para cambiar la dimensión, que no tiene mucho sentido en este tipo de gráfico, por ejemplo, de tipo fecha, pues yo aquí le voy a decir que quiero que la dimensión sea por, perdona, le voy a decir que sea de, se me ha quedado parado. Bueno, este es el efecto demo. Vamos a ir a uno de los gráficos que ya tengo, voy a resetear.
es la conexión a internet. No sé si me seguís viendo. Sí, se Vale, ve, vale, se ve el gráfico rojo, o sea, vale. del Pues teléfono voy a ver si puedo también. o me voy a ir. Esperad, voy a resetear. Lo voy a abrir de nuevo. El navegador, a ver, esperad un momentín. Se me ha quedado el navegador como tonto. A ver, si no lo vuelvo a abrir un navegador y comparto ese navegador. Cosas del directo. Espera, voy a abrir un nuevo navegador. Ahí. Mi Windows y lo comparto. A ver. Bueno, creo que mi procesador a ver, sí. Bueno, se me ha quedado medio tonto el ordenador. Perdonad. ¿Quieres que comparta yo algo? Y comparte, si tienes tú abierto el Data Studio, lo mostramos ahí. Es que no sé qué me ha pasado. ¿Me lo has compartido este? No lo sé, no lo sé. Pero si no sobre el que tenías, a lo mejor puedes enseñar. A ver, voy a ver si lo tengo. A ver, perdonar, a ver si me vuelve en sí el ordenador. Voy a cerrar ventanas que tengo abiertas. ¿Mm? Este, Una de las cosas, lo que pasa es que Ana todavía no lo había compartido, una de las cosas que está muy bien es la posibilidad de compartir, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que estoy yo, por ejemplo, dentro de Data Studio, buscando los reportes compartidos por Ana, pero justo este no lo tiene. Vale, pues entonces voy a compartir yo la mía, Ana, y me vas diciendo. Vale, tengo ya. Estoy abriendo uno en blanco. ¿Vale? ¿Cuál es el data source que quieres que coja? ¿Ana? No te oigo. ¿Me oís? Ahora. Vale, yo creo que ya he ¿Ya? vuelto. Voy a compartir, perdonad, cosas del directo, que yo creo que ahora, a ver, voy a ver si ahora ya. ¿Mm? ¿Veis mi pantalla? Ahora, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, perdonad, ¿eh? Me había quedado en hacer, pues estábamos haciendo un tipo de gráfico, de hecho era este, ¿vale? En el que pues tenía en lugar pues en este caso se ha quedado, como empezaba a cambiar, pues aquí le digo que en lugar de la estación, la última estación, pues lo que quiero es filtrar por este campo, ¿vale? El número de personas por sexo que cogen una bicicleta. Entonces veis que simplemente el cambiando la dimensión por la que quiero hacer ese gráfico, pues automáticamente me crea un gráfico u otro, ¿vale? Igual que puedo crear gráficos simplemente haciendo drag and drop, por ejemplo, si en lugar del sexo, pues quiero ver, había otro, si no recuerdo mal, que es por el tipo de usuario, pues le digo que esto es por el tipo de usuario y automáticamente lo que hace es que pues me crea ese gráfico basado en esa dimensión. Por supuesto, luego, pues a la hora del estilo, de cambiar los colores, de cuál es el número
máximo de slices que quiero en este gráfico, pues todo esto también tiene una parte de configuración, digamos, del estilo de cada uno de los gráficos individuales o de todo el dashboard en general. Si quiero, por ejemplo, añadir a los gráficos de un determinado dashboard un filtro, pues por ejemplo le puedo decir que quiero un tipo de control de tipo filtro, simplemente lo pongo aquí y automáticamente pues lo que voy a poder es, si ahora visualizo para el usuario final este gráfico, automáticamente me salen ya el filtro, los campos del filtro que yo he creado y le diría, pues quiero ver solo el tanto por ciento, en este caso solo son 2 datos, pero por ejemplo le podría decir los suscriptores o los que son clientes puntuales y entonces me va cambiando el gráfico individual o los gráficos de todo el dashboard en función de ese parámetro. Por ejemplo, aquí en este dashboard, que es una recopilación de gráficos, pues yo le puedo decir que para todos los gráficos que tengo en este dashboard, que solo me muestre, solo quiero ver el tanto por ciento de personas, pues por ejemplo, de sexo femenino, ¿vale? Entonces, automáticamente lo que me hace es una query dinámica en el que en todos los gráficos solo me muestra los datos de este parámetro que he filtrado. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, puedo ver mejor, aquí, pues, este día debía ser una chica que era una profesional y andó mucho más. Aquí, por ejemplo, lo que tengo es, si vemos en este gráfico, vamos aquí a editar, lo que tenemos es la duración media del trayecto y aquí lo que tenemos es a lo largo del tiempo y por sexo, ¿vale? Como aquí solo tengo el sexo femenino, pues solo me saca lo que han dado estas determinadas personas. Igual que puedo hacer gráficos, como en el dataset tengo datos de longitud y de latitud, pues de manera muy simple, yo simplemente lo que le he dicho es que quiero crear un tipo de gráfico de tipo Google Maps y aquí automáticamente pues lo único que le digo es ponme como tamaño de la burbuja, para verlo de manera más gráfica, en cada una de las estaciones, que las estaciones me las ha representado cogiendo la latitud y la longitud en Nueva York, me pone con una burbuja, según el tamaño, la duración del trayecto. Igual que pongo la duración, pues si tuviera aquí cualquier otro dato numérico, que bueno, aquí no tiene mucho sentido la estación de la bicicleta, porque es un número numérico, un identificador, pero simplemente para que veáis, pues cambiando este dato, pues me crearía dinámicamente el gráfico con esa información. Entonces veis que de manera muy sencilla, pues con Data Studio puedo conectarme a BigQuery o a cualquier fuente de datos y poder sacar gráficas, ¿vale? ¿Qué más os podemos ofrecer para la visualización? Pues además de Data Studio, tenemos una solución llamada Looker, que digamos que os añade capacidades adicionales, no solo a la hora de visualizar esos datos, crear los gráficos, sino en todo lo que es el workflow que llamamos de compartición de esos dashboards y esos gráficos. Entonces, con Looker, además de poder crear esos gráficos de manera muy sencilla con la interfaz de usuario, pues vamos a poder, por ejemplo, el poner, el esquedulear cada cuánto se mandan, por ejemplo, esos gráficos a determinadas direcciones de email o que cuando un determinado gráfico pase un umbral, por ejemplo, haya alguien que haga más de 100 kilómetros, pues mande una determinada alerta a cada uno de los usuarios que nosotros indiquemos. O sea, digamos que con Looker no solo tenemos estas capacidades gráficas, sino que también podemos el programar
determinados eventos en función de los datos de esas gráficas, y luego además tiene una API muy potente para que esos gráficos, toda esa información, las podamos embeber en vuestras propias aplicaciones, a través de una API, de forma que todos esos gráficos los podáis exportar y embeber en vuestras aplicaciones, ¿vale? Esto es lo que os comentaba, podéis exportarlo a diferentes formatos, podéis poner determinadas reglas que cuando se lancen o se superen determinados umbrales en determinado parámetro, mande alertas, y todo esto también programado y con diferentes formatos o mecanismos de comunicación, ¿vale? Integrado con diferentes soluciones, o simplemente un email o un webhook o una alerta. También, por ejemplo, el Looker, que esto pues a mí también me parece muy interesante, esto es algo que no está en Data Studio, digamos, que tienes capacidad para crear gráficos, pero, por ejemplo, en Looker tienes también la capacidad de poder ver cuál es el uso que están haciendo los usuarios a la hora de acceder a esas gráficas. Entonces, tenemos información detallada por cada uno de los gráficos de cuál ha sido el acceso de los usuarios y cuáles son pues, los gráficos que han visualizado más, menos a lo largo de un tiempo. Y aquí pues os dejamos un poco la comparación de cuándo una u otra, o puede ser una mezcla. Data Studio está más orientado pues, a un análisis rápido, que tengo un CSV, necesito crear una gráfica. Por supuesto, en Data Studio tengo la capacidad de compartir estos dashboards también. O sea, por ejemplo, este dashboard que yo he creado, pues lo que me preguntaba Teresa cuando me he salido, pues aquí directamente le puedo decir que lo quiero compartir con Teresa, lo quiero hacer público, y no solo yo, sino otros usuarios pues van a poder acceder o lo van a poder compartir, o lo van a poder editar. Y así lo comparto y para otra vez ya lo tengo. Entonces, veis determinadas capacidades en Data Studio como el Looker para poder crear estas visualizaciones que nos van a poder dar más valor y poder tomar decisiones objetivas. Simplemente, para pasar al último punto de casos de uso, esto sería en Looker, para que veáis. En Looker tenemos todas esas capacidades gráficas de poder crear determinados pues, informes gráficos. El interfaz es bastante similar. Yo lo que hago es, aquí tengo pues, los diferentes datos, tiene también un metalenguaje para los usuarios que no son tan de negocio y quieren ya un conjunto de datos filtrados, pues puedo hacer un preprocesamiento de crear nuevas columnas, nuevos datos a visualizar, y simplemente pues lo único que tengo que hacer es aquí a la izquierda seleccionar cuáles son los tipos de datos que yo voy a querer poner en este gráfico, pues simplemente quitándolos o poniéndolos, y luego aquí, pues de manera similar a Data Studio, pues tendría la posibilidad de cambiar de tipo de gráfico, ¿vale? Y todo esto, pues en tiempo real, va actualizando sobre esos datos. Eso también es importante, tanto en Data Studio como en web. Si los datos a los que accedo, los datasets, se van actualizando, automáticamente todos estos gráficos se van actualizando de manera dinámica. Y tiene una capacidad, si esos datos los estoy cogiendo de BigQuery, con BigQuery Engine lo que hace es cachea esa información para que todo lo que es el refresco de los datos a los que accede sea mucho más rápido, que no tenga ese retardo a la hora de visualizar esos datos el usuario final, sino que con esta característica de BigQuery Engine, pues está optimizado para poder hacer ese refresco de datos casi en tiempo real, ¿vale? Y bueno, aunque rápido, pero habéis visto un poco las capacidades de, una vez que tengo los datos, el poderlo con drag and drop crear gráficos tanto en Data Studio como en Looker,
o el integrarlo, BigQuery, con vuestra herramienta de Business Intelligence. Entonces, estos últimos 3 minutos te dejo, Teresa, la parte de casos de uso. Voy a dejar de presentar. Vale, pues la idea, ¿estáis viendo ya mi pantalla? A ver. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues la idea es que realmente a través de lo que os hemos ido mostrando es que empecéis, ¿no? A plantear pues esos casos de uso. Hemos intentado explicar cómo podéis, ¿no? Hacer uso de las funcionalidades de BigQuery, pero ahora toca el pensar, bueno, ¿y cómo podemos sacarle nosotros partido pues con las necesidades que tenemos? Hemos hecho esta demo pues con la bicicleta para intentar, con el dataset de bicicletas, para que veáis, ¿no? Pues el uso de todas las funcionalidades, desde la parte de preparación a la parte de queries, la parte de machine learning, la parte de visualización. Y os vamos a poner muy rápidamente, porque quedan ya solamente dos minutos, ¿vale? Casos de usos que hemos detectado en otros organismos, ¿vale? Al final, bueno, pues muchos, bueno, pues disponen de esa oficina del dato donde se requiere, bueno, pues realizar decisiones basadas en esa visibilidad que os hemos mostrado, esa predictibilidad que os hemos también mostrado a través de Machine Learning, plataformas que habiliten la colaboración, que, bueno, pues por ejemplo, pues en la parte de Data Studio, lo que os hemos decidido, ¿no? Hacer esa compartición de queries y que tengan acceso las personas adecuadas, que sea seguro, flexible, rápido y granular en la facturación. Esperemos que os lo hayamos podido mostrar todo de que son nuestras funcionalidades, ¿no? De nuestras soluciones de la manera más adecuada. Y algunos de los casos de uso, bueno, pues tenemos temas de prevención de fraudes para detección, por ejemplo, pues bueno, ante determinados eventos, pues se puede hacer una ingesta dentro de BigQuery de esa información. También se analiza a través de nuestros mecanismos de Machine Learning para ver si realmente, bueno, pues basado en nuestro histórico, pues realmente esa transacción, ¿vale? Ese evento pues tiene tendencia a que sea de fraude o no, y hacer una visualización también a través de nuestras herramientas, ¿no? O a través de las vosotras de vuestras herramientas de Business Intelligence que tengáis. Pues otro caso de uso, pues que le están haciendo pues también en muchos países, bueno, pues es el tema de monitorización y seguimiento de incendios. En esta parte, bueno, pues esa integración que tenemos con los datos geoespaciales. Gestión de recursos. Aquí, por ejemplo, pues con la temática, ¿no? de la pandemia del COVID, pues os hemos querido mostrar, bueno, pues en el caso de cómo se puede hacer una predicción de recursos que van a ser necesarios ante la demanda, pues por falta por el tema de la pandemia, ¿no? Camas hospitalarias, de vacunas. Entonces, bueno, pues al final la falta de conocimiento de la situación del hospital para tomar decisiones, ¿vale? Basadas en evidencia. Entonces, lo que vamos a hacer es meter, bueno, pues a través de que por ejemplo, los enfermeros pues vayan a los hospitales, ¿no? Con una tablet, pues vayan diciendo, bueno, pues las tablas de los recursos que están siendo utilizados. Bueno, pues eso se ingesta dentro de BigQuery y se hace una predicción basada en ese uso de lo que se va a necesitar pues en las próximas semanas, en los próximos días, ¿vale? Y entonces, bueno, pues hacer al final una petición de esos recursos. Y, bueno, pues es lo que os decía, ¿no? Ese formulario a través de una encuesta que se puede hacer, por ejemplo, a través de Workspace, otras herramientas que tengáis, el disponer de ese almacén de datos centralizado, pues en BigQuery, el poder tener herramientas de visualización para hacer esa predicción y para visualizar, ¿no? Esa predicción y, sobre todo, lo que os hemos querido mostrar, que es uno de nuestros mayores puntos de valor, pues el uso de inteligencia artificial. Y aquí veríamos, ¿no? Ese panel, ese control de mandos, donde se puede ver, bueno, pues la situación de las camas hospitalarias, de los ventiladores, de otra serie bueno, pues de recursos como de los guantes, las mascarillas, y bueno, pues a partir de ahí se pueden hacer predicciones de las siguientes semanas. El informe de movilidad también es algo que usamos pues al principio de la pandemia. No sé si conocéis, bueno, pues tenemos un dataset también público de cómo ha ido evolucionando, ¿no? la movilidad pues a lo largo de los diferentes países. Bueno, pues en España, por ejemplo, pues estos son datasets públicos que se disponen, que os podéis descargar y, pues, por ejemplo, pues hemos hecho aquí, ya esto desde hace casi un año, cómo fue evolucionando, ¿no? En este caso, pues podemos ver, pues, si nos hemos quedado en casa o no, que esto lo hizo mi compañera Ana,
y como se ve, pues estos ya son datos curiosos, ¿no? Sería interesante verlo ahora, un año justo después, cómo está nuestra situación de las diferentes comunidades, pues el tema de quedarnos en casa y cómo luego pues se abrió y ya en verano y pudimos salir. Y también esa distribución pues que ha habido por comunidades. Tenemos, por ejemplo, pues en este uso de BigQuery y de inteligencia artificial, tenemos un modelo que se ha creado, por ejemplo, para la predicción de vacunas y cómo puede afectar el uso de vacunas pues para bajar la curva de la pandemia. En temas de movilidad, ya no asociados a la pandemia, sino, por ejemplo, bueno, pues muchos organismos lo que utilizan pues es, por ejemplo, bueno, en este caso es tema privado, gestión y optimización de flotas, pero al final también esto se puede traducir pues en el tema de tráfico, ¿no? Pues ver cuál es aquí también asociado a nuestros mecanismos, soluciones de inteligencia artificial, pues ver, por ejemplo, aquí a través de una query sencilla, tomando como referencia pues estas cámaras, pues ver cuál es la afluencia que hay en determinadas calles, ¿no? Al final, bueno, pues hay un montón de casos de uso, simplemente pues es, bueno, pues ver realmente los que necesitáis vosotros y traducirlo pues en esa arquitectura que os presentábamos al principio de, bueno, pues fuente de datos, procesamiento de los datos para poder hacer una limpia y adaptarlos al esquema de BigQuery, si se desea hacer uso de inteligencia artificial, para bueno, pues, facilitar la toma de decisiones y finalmente una visualización de esa información para realmente pues, tomar esas decisiones o hacer esas predicciones de uso. Aquí terminamos, que ya es la hora y esperamos que realmente bueno, pues haya sido de utilidad. Queríamos dar las gracias a todos por atender, ¿no? Hasta casi hasta. Muchas gracias a vosotras. Que os hará llegar la presentación a través del web y bueno, podéis contactar para cualquier duda o si queréis evaluarlo o verlo en detalle, pues estamos también a vuestra disposición para ayudaros. O si tenéis un caso de uso en mente, etcétera, pues encantadas por nuestra parte de ayudaros. Si tenéis alguna duda, pues estaremos 5 minutos aquí y si no, pues como ha comentado Teresa, muchísimas gracias por asistir y os notificarán de las presentaciones cuando esté subida, os mandarán una pequeña encuesta también y si queréis eso, continuar a hacer una prueba, pues podéis contactar con nosotros a través del FEM y hablamos de vuestro caso de uso y trabajamos juntos. Me voy a cortar.